Me llamo Evan, tengo 28 años y supongo que la mejor manera de empezar esto es diciendo que solía pensar que la lealtad familiar significaba algo, que si uno se presentaba, daba su tiempo, su dinero, su cuidado, la gente lo vería, ¿qué importaría? Pero la pasada Pascua demostró que estaba equivocado. Soy el mayor por mucho. Mi hermano Jeremy tiene 22 años. Mi papá se volvió a casar cuando yo tenía 16, poco después de que mi mamá falleciera. Esa parte todavía duele incluso escribirla. Su muerte destrozó todo, y aunque hice todo lo posible por mantener las piezas unidas, papá siguió adelante con una velocidad inquietante. En un año estaba saliendo con una mujer llamada Karen, sí, con C, porque claro, y para cuando me gradué de la escuela secundaria, ella ya se estaba mudando a la casa que habíamos compartido con mamá. Nunca fue realmente una familia después de eso, más bien un arreglo mezclado que se inclinaba mucho a favor de Karen y Jeremy. Al principio lo intenté, de verdad que lo hice. Me ofrecía ayudar con la tarea de Jeremy, traía comida a casa, incluso conseguí un trabajo de medio tiempo para contribuir mientras estaba en la universidad. Karen siempre actuaba de manera educada, pero era ese tipo de amabilidad forzada, como la forma en que alguien le sonríe a un cajero pero no hace contacto visual. Y papá, simplemente se desvaneció. Empezó a perderse mis recitales, a ignorar nuestras noches de cine, a cancelar los viajes de padre e hijo que solíamos hacer cada primavera. Decía que estaba ocupado, pero no lo estaba. Simplemente dejó de intentarlo. Me mudé a los 20, cuando finalmente me cansé de sentirme como una tercera rueda en mi propia casa. Pero incluso entonces no corté los lazos. Todavía me presentaba a los cumpleaños, todavía enviaba regalos por correo, todavía llamaba todos los domingos como un reloj. Era como si siguiera esperando, tal vez la próxima vez me vean, tal vez la próxima vez sea diferente. Spoiler, no lo fue. Este año, Karen decidió organizar una gran reunión familiar de Pascua. Lo publicó en nuestro chat grupal como si fuera una gran sorpresa: búsqueda de huevos en el patio trasero, comida a domicilio, tradiciones familiares. Puse los ojos en blanco, pero acepté ir, principalmente porque Jeremy me lo había pedido directamente y pensé, está bien, ¿por qué no? Tenía el día libre, y tal vez esta era una oportunidad para reconectar. Pero de alguna manera, incluso cuando lo sé mejor, todavía entro en su casa con la esperanza de que las cosas se sientan como en casa de nuevo. El día comenzó bien. Karen asignó tareas como si estuviera administrando un restaurante. Evan, tú te encargas del patio trasero, preparas las estaciones de búsqueda de huevos, te aseguras de que las mesas estén limpias, los niños necesitan cajas de jugo en la hielera y no olvides los cubiertos de plástico. Sin por favor, sin gracias, solo órdenes. No discutí. Sonreí, asentí y me puse a trabajar. Siempre lo hago. Es como memoria muscular ahora. Limpié el patio trasero, organicé los huevos de plástico, coloqué los manteles, incluso arreglé algunas sillas que se tambaleaban. Fui a la tienda en el último minuto cuando el servicio de catering llamó y dijo que habían olvidado el plato vegetariano. Lo pagué de mi bolsillo, $174.63. Nunca me reembolsaron, por cierto. Alrededor de las 3 de la tarde, la gente comenzó a llegar, primos, suegros, principalmente del lado de la familia de Karen. Yo era el único sudando con una camisa abotonada y manchas de hierba en las rodillas. Todos los demás habían aparecido frescos, limpios y despistados. La hermana de Karen me saludó como si yo fuera el empleado contratado. Oh, debes ser el que está preparando todo. Estás haciendo un trabajo tan bueno. Lo dijo con ese tono falsamente alegre que me hizo querer reír y gritar al mismo tiempo. Mi propio tío ni siquiera me reconoció al principio. Jeremy me dio un abrazo lateral y murmuró, me alegro de que hayas venido, hombre, antes de desaparecer con su novia. A medida que avanzaba la tarde, me di cuenta de algo: nadie me había guardado un asiento en ninguna de las mesas. Seguía diciéndome a mí mismo que era un descuido, que tal vez alguien se daría cuenta y lo arreglaría. Pero cuanta más gente llegaba, más sillas se ocupaban, hasta que me quedé de pie con un vaso de plástico de limonada tibia en la mano y una sonrisa forzada en la cara. Karen finalmente anunció que la cena estaba lista. La gente comenzó a hacer fila cerca del buffet, con platos de papel en la mano, riendo y bromeando. Me quedé cerca de la mesa plegable donde había colocado los tenedores. Fue entonces cuando sucedió. Estaba estirándome para enderezar un servilletero cuando escuché la voz de mi papá, aguda, repentina y lo suficientemente alta como para que la gente a nuestro alrededor dejara de hablar. Evan, dijo sin mirarme, ahora solo eres un invitado en esta familia. No te sobrepases. Fue como si alguien me hubiera dado un puñetazo en el estómago. Al principio ni siquiera lo procesé. Simplemente parpadeé, confundido, pensando que tal vez lo había escuchado mal.
Pero luego Karen, de pie junto a él con los brazos cruzados, asintió. No es tu lugar dirigir las cosas aquí, añadió con una pequeña sonrisa engreída, como si hubiera estado esperando años para decir eso en voz alta. Miré a Jeremy, mi hermanito que solía seguirme como una sombra cuando éramos niños. Me miró a los ojos y apartó la mirada. Ni una palabra. Ni una sola palabra. No lloré. No grité. Simplemente me quedé allí con ese mismo estúpido vaso de plástico en la mano, dándome cuenta de que era el único en el patio que se sentía fuera de lugar en una familia a la que solía pertenecer. Entré, no dije una palabra, encontré mi bolso junto a la puerta principal, donde lo había dejado esa mañana, y luego comencé a desenchufar cosas. El router wifi, fuera. Lo compré el año pasado cuando el suyo se rompió y nadie se molestó en reemplazarlo. Los altavoces del patio trasero, míos. Se los había prestado para la graduación de Jeremy y nunca los recuperé. Fue. Ese generador extra que mantenía caliente el catering, sorpresa, también era mío. Lo compré durante una tormenta de nieve el invierno pasado y se lo dejé a papá por si acaso. Lo desenchufé y lo llevé a mi auto como si no pesara nada. Sentí como si algo dentro de mí acabara de apagarse, como si los años de hacer todo lo posible, de callar, de tragarme el dolor, simplemente se hubieran evaporado. Y aún no había terminado. Caminé hacia mi auto, lento y constante, como si no estuviera furioso por dentro, como si no me acabaran de decir en voz alta, frente a un patio lleno de gente, que ya no pertenecía a mi propia familia. Pero no iba a llorar. No por ellos. Ya no. Mientras abría el maletero y comenzaba a cargar el equipo, noté que alguien me observaba desde la ventana de la cocina. Jeremy. No salió. No dijo nada. Simplemente miró. Casi me río. Tal vez estaba sorprendido de que no me escabullera en silencio como siempre. No esta vez. Después de cargar, subí al auto y me senté con el motor en marcha. Miré mi teléfono y abrí una pequeña carpeta que guardaba en mi aplicación de notas. Estaba etiquetada como gastos compartidos y contenía muchas cosas que mi familia había olvidado convenientemente que había cubierto a lo largo de los años. Como la póliza de seguro del auto que todavía estaba a mi nombre. Papá había destrozado su auto hace unos años y yo intervine para firmar como aval del nuevo y conseguirle una buena tarifa a través de mi proveedor. Nunca lo transfirió. Pagaba las primas mensuales en silencio, por culpa, supongo, o por costumbre. O los servicios públicos. La casa todavía estaba a nombre de mamá cuando falleció, y nunca me había eliminado oficialmente como titular secundario de la cuenta. Cuando tuvieron un bache financiero el año pasado, Karen se había tomado un descanso del trabajo para concentrarse en su bienestar, lo que sea que eso signifique, acepté cubrir la factura de la luz durante unos meses. Esos meses se convirtieron en un año. Tenía todos los inicios de sesión de la cuenta, todavía tenía acceso, todavía tenía control. Y luego estaba la grande. No solo estaba pagando la factura del Wi-Fi o su Amazon Prime, también era el garante de su nuevo sistema de back. Habían tenido un problema con su unidad vieja durante la peor ola de calor del verano en décadas, y cuando el contratista requirió un cofirmante, ¿adivinen a quién llamaron? A mí. Ni siquiera lo dudé. Simplemente aparecí y firmé, pagué la primera cuota de mi bolsillo para poner las cosas en marcha. ¿Adivinen qué más? Tenía el contrato. Así que abrí el portal de facturación, desvinculé mi tarjeta, hice clic en transferir propiedad. Cuando no me dejó, porque no habían realizado suficientes pagos consistentes, hice clic en cancelar pago automático. Luego inicié sesión en la compañía eléctrica, pausé el pago, envié un mensaje de texto al servicio al cliente con una simple línea, ya no resido en esta dirección y me gustaría que me eliminen como pagador. Respondieron en minutos diciendo que se comunicarían para confirmar con el titular principal. Sonreí. Luego encontré la aplicación del seguro, abrí la póliza del auto, eliminé mi método de pago, envié un aviso de cancelación con una fecha de fin de mes. Y finalmente, hice una captura de pantalla de cada cancelación, eliminación y confirmación por correo electrónico y se lo envié por correo electrónico a mi papá. Asunto, ya que solo soy un invitado, esto es lo que dejaré de proporcionar. Presioné enviar. Luego me fui. Estaba a unos 5 minutos cuando comenzaron las llamadas. Primero fue Jeremy, luego Karen, luego papá. Ninguno de ellos dejó mensajes de voz. No respondí. En cambio, conduje a mi apartamento, estacioné y me preparé un sándwich. Del tipo que siempre solía comer de niño, mantequilla de maní y mermelada, sin la corteza. Necesitaba algo familiar, algo que me conectara a tierra. Pasó aproximadamente una hora cuando Jeremy finalmente envió un mensaje de texto. Amigo, ¿qué está pasando?
Lo miré fijamente un rato antes de responder. Le envié un mensaje de texto, solo un invitado, ¿recuerdas? Sin respuesta. A la mañana siguiente me desperté y encontré 4 llamadas perdidas de Karen, 2 correos electrónicos de papá, uno enojado, uno preocupado, y un mensaje de voz de mi tía diciendo que había oído que las cosas se habían puesto tensas y que tal vez estaba exagerando. ¿Exagerando? Ayudé a organizar una reunión familiar completa, pagué de mi bolsillo y me dijeron públicamente que no pertenecía. Pero claro, yo era el problema. Me subestimaron de nuevo. Esa tarde se cortó la luz en su casa. Lo sé porque Jeremy envió un mensaje de texto, la energía se cortó. ¿Hiciste algo? Esperé 5 minutos y luego respondí, tendrías que preguntarle a la familia. Yo solo soy el invitado. 2 horas después, mi papá me dejó un mensaje de voz. Su voz era tensa, controlada, pero había una pequeña grieta en ella, como si no pudiera creer que esto estuviera sucediendo. Evan, dijo, necesitamos hablar. Creo que las cosas se salieron de control. Karen. Karen no debería haber dicho eso. No lo dije en serio como sonó. Sabes que aprecio todo lo que has hecho. Hablemos, por favor. No respondí. Necesitaba que lo sintiera, que realmente lo sintiera. Porque esto no se trataba solo de la Pascua. No se trataba de una silla plegable o unos huevos de plástico. Se trataba de cada esfuerzo ignorado, cada día festivo ignorado, cada vez que llamaba y nadie contestaba. Se trataba de que me hicieran sentir como una carga en la misma casa donde solía escuchar cuentos para dormir y hacer panqueques los domingos. Se trataba del niño pequeño que vio a su papá seguir adelante demasiado rápido, que siguió esperando año tras año que tal vez, solo tal vez, lo volvieran a ver. Y ahora finalmente lo habían hecho. Y aún no había terminado. Esperé 24 horas completas antes de siquiera pensar en devolverle la llamada. No porque estuviera jugando, sino porque necesitaba tiempo para pensar, para respirar, para no reaccionar emocionalmente como siempre lo había hecho en el pasado. Quería entrar en esto con la cabeza despejada, no con la esperanza de que de repente se disculpara o lo explicara todo, sino para escuchar, realmente escuchar, lo que tenía que decir cuando el control se le escapara de las manos. Así que a la noche siguiente, alrededor de las 6 de la tarde, llamé. Contestó al primer timbre. Evan, respiró como si mi nombre fuera un salvavidas. Gracias por llamar. Mira, no sé lo que dijo Karen o lo que piensas que yo dije. No, interrumpí, mi voz firme. No empieces por ahí. Sabes exactamente lo que dijiste. No finjas que no sucedió. Hubo silencio al otro lado. Podía oírlo respirar, pero no me interrumpió. Porque quiero ser muy claro sobre algo, continué. Dijiste que era un invitado, en voz alta, frente a tu esposa, tu hijo y cada persona en ese patio. Dijiste que no pertenecía después de pasar todo mi domingo y la mitad de mi cheque de pago asegurándome de que su reunión familiar saliera bien. Evan, no se trataba de... Se trataba exactamente de eso, dije. Tomaste una decisión y yo tomé la mía. Suspiró, y de repente su voz adquirió ese tono de frustración familiar, el que había escuchado en las discusiones cuando era un adolescente, el que usaba cuando quería sonar como el adulto en la habitación. Creo que estás exagerando. Fuiste demasiado lejos cortando la energía, tomando los altavoces. Estás castigando a toda la familia por una sola frase. Casi me reí. Una sola frase. Esa frase no fue un desliz. Es como me has tratado durante años. Simplemente se te escapó esta vez. Se quedó callado de nuevo. Mira, dijo finalmente, más suave, lo entiendo. Las cosas no han sido perfectas, pero siempre has sido el fuerte. Siempre manejaste las cosas mejor que Jeremy. Por eso me apoyé en ti. Por eso pensé que podrías soportarlo. Ahí estaba. La confesión, la verdad tácita detrás de una década de afecto desequilibrado. Pensaste que podría soportarlo, así que me lo diste, le pregunté. Dejaste que me tratara como a un sirviente. Dejaste que Jeremy escapara mientras yo recogía la holgura. Nunca me preguntaste cómo estaba. Y cuando finalmente dejé de hacer todo, de repente estoy siendo dramático. Eso no es lo que estoy diciendo. Es exactamente lo que estás diciendo. Podía sentir algo dentro de mí, firme, sólido, encajando en su lugar. No ira, no amargura, solo finalidad. Del tipo que no grita, simplemente se va. Aquí está la cosa, dije. No estoy enojado. He terminado. Evan, ¿no? He terminado de intentar demostrar que pertenezco a personas que solo me notan cuando soy útil.
¿Quieres que vuelva la energía? Paga tu propia factura. ¿Quieres que el seguro del auto esté cubierto? Transfiere la póliza. El back, esa deuda es tuya ahora. Ya no voy a cargar con esto. Dejé que el silencio se asentara de nuevo. Me convertiste en el invitado, papá. Así que me voy. Colgué antes de que pudiera responder. No lo bloqueé. No envié un correo electrónico dramático de seguimiento. Simplemente desaparecí del papel en el que me habían encasillado. Los días siguientes fueron tranquilos. Tensos, pero tranquilos. No más llamadas, no más mensajes de texto. Escuché de mi primo, el que todavía me hablaba, que había habido un gran colapso después de la Pascua. Karen culpó a Jeremy por no manejar la situación. Jeremy culpó a Karen por empeorar las cosas. Mi papá aparentemente trató de suavizar las cosas, pero cuando el aire acondicionado se apagó a mitad de semana, durante una ola de calor inesperada, sí, eso rompió la calma que le quedaba. Tuvieron que pagar por una visita de emergencia de un técnico en efectivo. Resulta que cuando sacas a la persona responsable de la ecuación, las cosas se desmoronan. Me concentré en mi propia vida, me tomé unos días libres del trabajo, dormí hasta tarde, comí bien, limpié mi apartamento. Y por primera vez en mucho tiempo no sentí el peso de ser el buen hijo, el reparador, el que mantenía unida a la familia con cinta adhesiva y negación. Luego, una semana después, Jeremy apareció en mi apartamento. Escuché el golpe y miré por la mirilla antes de abrir. Parecía avergonzado, sudoroso, como si hubiera estado paseando por el pasillo demasiado tiempo. Hola, dijo. Arqueé una ceja. Podrías haber enviado un mensaje de texto. Pensé que no contestarías. No dije nada. Solo esperé. No lo sabía, dijo después de un segundo. Sobre todo, los pagos, el catering, el seguro. No me di cuenta de cuánto estabas haciendo. Me apoyé en el marco de la puerta, con los brazos cruzados. No te importó saberlo. Asintió. Sí, no lo hice. Simplemente me acostumbré. Tú siempre manejabas todo. Supongo que pensé que te gustaba. ¿Parecía que me gustaba? Sonrió débilmente y luego miró hacia abajo. No, en realidad no. Hubo una larga pausa. Podía decir que no estaba allí para discutir. Eso era nuevo. Hablé con papá. Dijo que es papá. Está culpando a Karen, pero también tratando de culparte por abandonarlo. Le dije que tenía suerte de que te hubieras quedado tanto tiempo como lo hiciste. Eso casi me hizo sonreír. Luego añadió, quiero arreglar las cosas contigo. No por ellos, solo por nosotros. Estudié su rostro. Por una vez, no había derecho allí, ni sonrisa engreída de hermano menor. Solo honestidad. ¿Quieres arreglarlo?, pregunté. Entonces empieza por no necesitar que yo haga todo el trabajo. Volvió a sentir. ¿Justo? Abrí la puerta más y me hice a un lado. ¿Quieres agua? Exhaló como si hubiera estado conteniendo la respiración todo el tiempo. Sí, eso sería genial. Mientras nos sentábamos en mi cocina, algo cambió. No completamente curado, no perdonado, pero agrietado lo suficiente como para que el aire volviera a moverse. Mi papá seguiría llamando, estaba seguro. Karen incluso podría enviar un correo electrónico lleno de culpas sobre reconstruir la confianza. Pero ya no estaba siguiendo el juego. Esta vez, el invitado se había ido para siempre. Jeremy y yo hablamos durante casi 2 horas esa noche, no solo sobre el desastre de la Pascua, sino sobre todo, los años de desequilibrio, los silenciosos resentimientos, la forma en que siempre me sentí como el plan B, el hijo de relleno, el que hacía que las cosas funcionaran mientras papá y Karen adulaban a Jeremy como si fuera un objeto de colección raro. Hay que reconocer que Jeremy no se desvió, no puso excusas. Escuchó. Creo que simplemente fui perezoso, dijo en un momento. Era más fácil dejar que tú lo cargaras todo. Y supongo que pensé que si nadie te pedía que te detuvieras, entonces debía estar bien. Ese es el problema, dije en voz baja. Nadie nunca preguntó si estaba bien. Simplemente lo asumieron. Asintió lentamente. Lo siento, hombre. Y, extrañamente, le creí. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba hablando con mi hermano, no con el hijo de oro de papá y Karen, no con el niño que solía pedir dinero prestado y nunca lo devolvía, sino con el tipo que solía colarse dulces en mi habitación durante la semana de exámenes finales o me rogaba que me quedara despierto hasta tarde para jugar Mario Kart cuando éramos niños. La versión de él que existía antes de que todo el favoritismo lo distorsionara todo.
No dije está bien, porque no lo estaba. Pero dije gracias. Y eso fue suficiente por ahora. Las siguientes semanas transcurrieron sin incidentes, de la mejor manera posible. Fui a trabajar, volví a casa, vi películas que no había visto en años, preparé la cena para mí en lugar de pedir comida para llevar mientras corría entre responsabilidades. Mi apartamento se convirtió en un refugio en lugar de una escala entre desastres. Fue la calma más grande que había sentido desde la universidad. Papá siguió intentándolo. Al principio fue sutil, un meme reenviado, una invitación de calendario compartida para un brunch familiar que rechacé rápidamente. Luego llegaron los mensajes de texto de disculpas, cada uno más desesperado que el anterior. Todos estábamos estresados ese día, ya sabes. No lo dije en serio de esa manera. Siempre has sido parte de esta familia, Evan, por favor no hagas esto. Nos estás destrozando. Esa en realidad me hizo reír. Yo no estoy destrozando a nadie. Simplemente he terminado de ser el pegamento. No respondió. Luego vino la gota que colmó el vaso. 3 semanas después de Pascua, papá me envió un largo correo electrónico. No para disculparse, no para asumir la responsabilidad, sino para culparme. Karen tiene el corazón roto. Jeremy ha estado molesto. Has dejado clara tu postura, pero tal vez es hora de dejar de castigar a todos. Castigar. Esa palabra encendió algo dentro de mí. Porque, para que quede claro, no había hecho esto para ser vengativo. No accioné el interruptor para lastimar a nadie. Lo hice porque era la única forma de ser escuchado, de detener el ciclo, de recordarles que no era una nota al pie silenciosa y confiable en sus vidas. Pero aparentemente, defenderme a mí mismo era un castigo. Así que le respondí, ¿quieres hablar de castigo? Hablemos. Durante 10 años he ayudado con tus facturas, tu auto, tu casa. Pagué la comida cuando te faltaba dinero, pagué las tarifas de solicitud de la universidad de Jeremy, le di dinero a Karen para ese retiro de bienestar por el que nunca me devolvió el dinero. Fui tu billetera de respaldo, tu organizador de respaldo, tu sistema de apoyo emocional de respaldo. Planeé cumpleaños, recogí decoraciones, llamé todos los domingos durante años. Olvidaste mi cumpleaños 2 veces. En Navidad del año pasado me diste una tarjeta de regalo de $20 mientras que Jeremy recibió una computadora portátil nueva. Dijiste que ya tenía una buena configuración. Y en Pascua, después de planear, pagar, preparar y limpiar, te paraste frente a la familia y dijiste que solo era un invitado. No puedes llamar castigo a mis límites. No puedes lastimarme durante años y luego actuar sorprendido cuando finalmente dejo de dejar que lo hagas. Tomaste tus decisiones. Yo estoy tomando las mías. Lo terminé con una simple línea, les deseo lo mejor, pero he terminado. Y lo estaba. No revisé si había una respuesta. Archivé el hilo, bloqueé su número para mi propia paz y me alejé por completo. Ahora, aquí es donde se pone interesante. 2 meses después, recibí una llamada de Jeremy. Papá se mudó, dijo con voz baja. Karen lo echó la semana pasada. ¿Qué? Descubrió que estaba atrasado en los pagos del BAC. Él seguía diciéndole que estaban cubiertos, pero después de que cancelaste todo, simplemente lo ignoró. Pensó que cederías eventualmente. Cerré los ojos. Por supuesto que lo hizo. Así que empezaron a recibir avisos finales. Luego, el técnico regresó y dijo que se estaba colocando un gravamen si no pagaban. Karen perdió los estribos. Lo culpó de todo. Dijo, nunca deberías haber sido responsable de nada de eso. Arqueé una ceja. Ahora dice eso. Jeremy suspiró. Mira, no la estoy defendiendo. Sigue siendo Karen. Pero supongo que sin ti como amortiguador, implosionaron. Nunca iba a durar. Se quedó callado por un segundo. Se ha estado quedando en casa del tío Rob. Dijo que está pensando en vender la casa. Guau, murmuré. Todo eso por una frase en el patio trasero. Jeremy se rió secamente. Sí, supongo que no era solo un invitado después de todo. Nos mantuvimos en contacto después de eso, lenta y casualmente. Vino unas cuantas veces más, almorzamos juntos. De hecho, comenzó a preguntarme sobre mi vida por una vez. Y en mi cumpleaños, por primera vez en años, apareció con un pastel casero, como solía hacer mamá. Chocolate con relleno de frambuesa. Ni siquiera sabía que podía hornear. Pensé que te debía uno, dijo. Por todos los que cubriste. No voy a fingir que todo sanó de la noche a la mañana. No lo hizo.
Algunas heridas no se cierran limpiamente, simplemente dejan de sangrar. Pero tenía paz. Y eso era algo. En cuanto a mi papá, nunca respondió a mi último correo electrónico. Pero 3 meses después, recibí una carta por correo. Escrita a mano, sin remitente. Evan, no espero perdón. Ni siquiera sé si lo merezco. Pero leí tu correo electrónico 100 veces. Tenías razón en todo. Me acostumbré a que arreglaras todo, y cuando te detuviste, no supe cómo funcionar sin ti. Ese fue mi fracaso, no el tuyo. Lo siento. No sé si volveremos a hablar, pero espero que algún día puedas recordar las partes buenas de nosotros, porque yo sí. Papá. La miré fijamente durante mucho tiempo. Luego la doblé, la guardé en un cajón y me alejé. No enojado, no reivindicado, solo libre. Porque la verdad es que a veces la venganza más poderosa no es ruidosa, no es una confrontación dramática ni una denuncia pública. A veces es silencio. Es irse. Es decir, ya no puedes lastimarme. Y decirlo en serio.